La vi cruzar la calle a paso apresurado, como si todo el mundo pudiera ver lo que estaba a punto de hacer. El atuendo que llevaba no era para una cena cualquiera. Era el tipo de vestido que se elige para llamar la atención, para provocar algo en alguien, no para una reunión de negocios. Me había dicho que tenía una cena de empresa, un evento formal, algo demasiado importante como para perdérselo. Simplemente asentí, pero algo me quemaba por dentro, una inquietud silenciosa que me impedía respirar. No eran celos irracionales, no era paranoia. Era el instinto de quien conoce cada detalle de una mirada, de quien ha leído esa expresión en un rostro y sabe cuando algo no va bien. En el momento en que vi la nota con la dirección, escondida en el cajón, sentí como si me hubieran dejado sin aire. Una dirección, una hora y nada más. Ninguna explicación. Solo silencio y la mentira camuflada en la sonrisa practicada que me dedicó antes de irse. La seguí esa noche, manteniendo la distancia, como si cada paso fuera una tortura calculada. Las luces de la ciudad parpadeaban con indiferencia, los coches pasaban, las vidas continuaban, pero la mía parecía a punto de romperse. Cuando me detuve frente al restaurante, un lugar pequeño, elegante e íntimo, mi corazón ya sabía lo que mis ojos aún no habían confirmado. A través de la ventana, vi la escena que me quemaría para siempre, ella, sentada frente a un hombre al que nunca había visto, sonriendo como no me había sonreído en mucho tiempo. Su mirada brillaba de una manera que dolía, como si allí, con este desconocido, hubiera encontrado un trocito de felicidad que, según ella, ya no existía entre nosotros. Entré. No para armar un escándalo, sino para mirarla a los ojos y preguntarle, sin palabras, ¿por qué? Se quedó paralizada en cuanto me vio. El vaso que sostenía se detuvo en el aire. Su rostro palideció. Y antes de que pudiera decir nada, intentó esbozar una sonrisa nerviosa, casi infantil, diciendo, como si eso calmara la situación, cariño, no es para nada lo que crees, esta es solo una amiga del trabajo. Esas palabras sonaron como hierro raspando vidrio. No por la mentira en sí, sino por la cobardía de seguir intentando protegerme de la verdad que ya llevaba en el pecho. Respiré hondo y respondí, sin alzar la voz, pero con el peso de alguien rompiendo algo por dentro. Lo sé todo. No necesitas engañarme. Espero que tengas razón en la decisión que estás tomando, porque me voy de tu vida. Me llevo a nuestros hijos conmigo. Vi sus ojos llenarse de pánico, como si hasta ese momento no hubiera imaginado que las consecuencias podrían ser tan devastadoras. No se trataba solo de perderme a mí. Se trataba de perder a la familia, el abrazo de los niños por la mañana, el aroma del café en la cocina, el hogar que habíamos construido durante años de convivencia. Me fui antes de que mis lágrimas cayeran ante ella. No miré atrás. No quería ver el rostro que, durante tanto tiempo, había sido mi refugio, ahora transformándose en la imagen de una extraña que ya no conocía. Los días siguientes fueron silenciosos. El sonido de la casa sin ella parecía más fuerte que cualquier grito. Los niños preguntaron, al principio, dónde estaba su madre. Respondí con medias verdades, porque no sabía cómo explicarles que a veces quienes más queremos son también quienes más nos lastiman. Con el tiempo, dejaron de preguntar. Y fue entonces cuando me di cuenta, estaban aprendiendo a vivir sin ella. Pasó el tiempo, pero no lo curó todo. Las cicatrices no desaparecen, simplemente se asientan en nuestro interior. Empecé a reconstruirme. Paso a paso, el dolor se convirtió en precaución, y la precaución en fuerza. Aprendí a despertar sin esperar un «buenos días» de ella, a dormir sin preguntarme si llegaba tarde a casa. Y, en este proceso silencioso, conocí a alguien. No de la forma abrumadora que se ve en las películas, sino de la forma más inusual, con calma, paciencia y respeto. Llegó como si no quisiera ocupar espacio, pero poco a poco, llenó todos los vacíos. No la buscaba, pero la encontré. Mientras tanto, ella seguía tropezando con sus propios arrepentimientos. Intentó reconectar, primero con mensajes fríos, luego con llamadas llenas de un anhelo que no podía controlar cuando lo sentía. No respondí. No por orgullo, sino porque sabía que cualquier respuesta podría arrastrarme de vuelta a un lugar del que había luchado por escapar. Hasta que un día, en el parque donde solíamos llevar a los niños, nuestros caminos se cruzaron.
Me vio empujando el columpio de nuestro hijo, mientras la mujer que ahora caminaba a mi lado sostenía a nuestra hija en sus brazos, riendo alegremente, como si siempre hubiera sido parte de nuestra historia. Se detuvo, inmóvil, observando desde lejos, y vi en sus ojos el momento exacto en que lo comprendió: la familia que había destruido estaba allí de nuevo, solo que sin ella. Se acercó. Su mirada reflejaba una mezcla de miedo, vergüenza y urgencia. Pidió hablar. Los niños corrieron a jugar más lejos, y mi acompañante, con un simple gesto, se hizo a un lado para darnos espacio. Nos quedamos cara a cara. Dijo que lo sentía, que no sabía cómo había podido cambiar todo aquello por un momento de ilusión. Le temblaba la voz. No quiero justificar nada. Solo quería pedir perdón. La escuché. Y, por primera vez desde aquella noche en el restaurante, me di cuenta de que ya no sentía rabia. Solo un profundo cansancio, como quien lleva mucho tiempo cargando con un peso y por fin puede soltarlo. Te perdono, dijo. Y vi lágrimas correr por su rostro. Pero antes de que pudiera sonreír con esperanza, añadí, pero no puedo volver atrás. Ahora amo a otra persona. El silencio que siguió fue más denso que cualquier discusión que hubiéramos tenido. Ella lo comprendió. Ya no había espacio para nosotros. Lo que teníamos se había acabado, no porque el amor nunca hubiera existido, sino porque ella lo mató el día que eligió otro camino. Se dio la vuelta y se alejó, cargando sobre sus hombros el peso de una pérdida que ninguna otra relación podría reemplazar. Y yo me quedé allí, viendo a los niños correr hacia mí, sintiendo que, por primera vez, se había escrito el último capítulo de esa historia. Pero lo que pasó entre aquella noche en el restaurante y el día que la reencontré en el parque, es algo que ni ella, ni yo, ni nadie más podríamos haber predicho. Una secuencia de decisiones, encuentros y verdades reveladas que cambiarían para siempre nuestra forma de entender el amor, la lealtad y el precio de una decisión equivocada. Bienvenidos al canal. Aquí, ninguna traición se idealiza ni se tolera. Todas las historias que escuchan son ficticias, pero conllevan una dura verdad: la traición destruye vidas, corroe familias y deja cicatrices que nunca se borran. Nuestro objetivo es mostrar el verdadero precio de una mala decisión. Prepárense, porque ahora están a punto de escuchar una historia intensa, emotiva e impactante. El amanecer llegó con un suave resplandor a través de las ventanas de la casa de Michael y Emily, un hogar que parecía moldeado por la paciencia de años de convivencia. Vivían en una calle tranquila, donde los vecinos conocían el sonido de sus dos hijos, Noah y Sophie, riendo y jugando en el jardín. La cocina siempre olía a café recién hecho por la mañana, mientras Emily ponía la mesa con el cuidado que transformaba los gestos simples en pequeños rituales de amor. Michael, por su parte, tenía la costumbre de levantarse antes que todos para disfrutar de unos minutos de silencio, sentado en el porche, viendo cómo la calle cobraba vida lentamente. Eran una pareja que, a ojos de cualquier extraño, transmitía una imagen de estabilidad y complicidad, como si la vida se hubiera ajustado a su ritmo, configurando una rutina cómoda y predecible. Michael trabajaba en una oficina en el centro, un lugar que no requería glamour, pero sí organización y compromiso. Era dedicado, meticuloso y se enorgullecía de mantener a su familia económicamente segura. Emily, maestra de primaria, tenía una forma de conectar con los niños que encantaba a todos. Era el tipo de persona que podía calmar a toda una clase con solo su tono de voz y que volvía a casa con anécdotas divertidas sobre sus alumnos. Las responsabilidades se repartían equitativamente, y los fines de semana se reservaban para actividades familiares, salidas al parque, cenas sencillas con amigos y noches de cine en el sofá. Había una conexión aparentemente sólida entre ellos, hecha de miradas y pequeños gestos. Michael notaba cuando Emily estaba cansada y, sin necesidad de que se lo pidiera, se encargaba de las tareas del hogar para aliviarla. Emily, a su vez, percibía el estrés de Michael tras largas jornadas de trabajo y siempre encontraba la manera de consolarlo, ya fuera preparándole su comida favorita o simplemente sentándose a su lado en silencio. Tenían un historial de superar dificultades juntos, épocas de apuros económicos, enfermedades familiares e incluso mudanzas que requirieron valentía y adaptación. Todas estas experiencias reforzaban la idea de que, incluso en los peores días, se tenían el uno al otro para apoyarse. El hogar que compartían era un reflejo de la vida que habían construido juntos. No era lujoso,
pero rebosaba personalidad en cada rincón. Fotografías de sus hijos desde su nacimiento llenaban las paredes del pasillo, recordatorios diarios del camino recorrido. En el patio trasero, un columpio que Michael había hecho se mecía con el viento, incluso cuando los niños no estaban. Por la noche, la sala se iluminaba con una cálida luz amarilla que hacía que todo se sintiera más acogedor, creando una sensación de seguridad inquebrantable. Amigos cercanos decían que tenían la vida perfecta, y aunque Michael y Emily sabían que la perfección no existía, se enorgullecían de estar juntos y de lograr mantener la armonía a pesar de las presiones externas. Sin embargo, la vida rara vez se detiene. Surgen pequeños cambios, casi imperceptibles, como la brisa antes de la tormenta. Michael empezó a notar que la agenda de Emily estaba más ocupada, que sus compromisos se extendían más allá de las reuniones habituales con colegas o reuniones del colegio. Hablaba de nuevos proyectos, de eventos fuera de horario, pero siempre con la naturalidad de quien no oculta nada. Él, que siempre había confiado en ella, aceptaba las explicaciones sin rechistar, convencido de que el respeto mutuo era la base más sólida que tenían. Emily, en cambio, parecía tener una energía diferente, a veces más animada, a veces más distante, como si hubiera pensamientos que no quería o no podía compartir. Su relación no perdió el cariño de repente. Las mañanas seguían con besos apresurados, y las tardes con conversaciones sobre el día. Pero había nuevos matices en su tono, pausas más largas antes de responder preguntas, y silencios que antes habían sido cómodos comenzaban a sentirse cargados de algo que Michael no podía identificar. Intentó llenar estos vacíos con más atención a sus hijos, llevando a Noah al entrenamiento de fútbol y ayudando a Sophie con los dibujos y las tareas escolares. Emily lo observaba todo con una sonrisa que parecía sincera, pero que ocultaba una sombra de preocupación, como si estuviera luchando con algo que no quería que nadie viera. Los niños eran el centro de todo. Noah, de 9 años, había heredado el sentido de responsabilidad de su padre, cuidando de su hermana como si fuera mucho mayor. Sophie, de 6, era pura curiosidad y energía, esparciendo dibujos y risas por toda la casa. Michael y Emily siempre se cuidaban de que los problemas externos no interfirieran en el ambiente familiar. Las tardes eran sagradas para los cuentos antes de dormir, y los domingos, intocables para estar juntos. Esta dedicación a la familia era lo que los mantenía unidos, o al menos eso creía Michael. Los amigos más cercanos de la pareja, al visitarlos, notaron algo diferente, pero no hicieron comentarios. La sensación era sutil, casi como un cambio de clima entre estaciones, solo perceptible cuando el verano da paso al otoño. Michael, con su pragmatismo, creía que las pequeñas distancias se resolverían solas, como siempre. Emily, por su parte, parecía dividida entre la vida que tenía y los pensamientos que la alejaban, aunque su cuerpo estuviera allí. No dejó de participar en actividades con sus hijos, no dejó de hablar con Michael, pero había un brillo diferente en sus ojos, un brillo que, para él, seguía siendo un misterio. En el barrio, todos conocían a la familia por su participación en eventos comunitarios. Emily organizaba recaudaciones de fondos para la escuela y Michael se ofrecía como voluntario para reparar casas vecinas. Esta vida pública ayudaba a mantener una imagen de unidad y compromiso, pero también creaba una presión silenciosa para que todo funcionara a la perfección, incluso cuando algo parecía descontrolarse en su interior. El tiempo seguía transcurriendo, llevándose consigo días aparentemente normales, pero llenos de pequeños cambios. Michael, sin saberlo, estaba a punto de comprender que las mayores transformaciones no se producen con anuncios grandilocuentes, sino con detalles casi invisibles que solo se revelan cuando ya es demasiado tarde. Era difícil imaginar que una pareja con tanta historia en común, que había superado tantos obstáculos, pudiera verse sacudida por algo inesperado. Pero la vida, a su manera impredecible, estaba a punto de poner a prueba los límites de su confianza y resiliencia emocional. Emily parecía estar acercándose a un punto en el que tendrían que tomar decisiones, mientras que Michael, aún aferrado a la idea de que el amor que habían construido era inquebrantable, no podía imaginar que algunas decisiones tienen el poder de cambiarlo todo para siempre, incluso si se toman en silencio. El escenario estaba listo, los personajes formados, y el hilo invisible que unía a la familia comenzó a tensarse imperceptiblemente, esperando el momento en que ya no pudiera resistir. Los días parecían seguir el mismo ritmo predecible de siempre, pero había algo diferente en el aire. Michael notó, casi inconscientemente, que Emily estaba más distante.
No era una distancia explícita, como las discusiones o los silencios de enfado. Era una ausencia sutil, una mirada perdida en medio de una conversación, una demora mayor en responder a una pregunta sencilla, una sonrisa que se desvanecía demasiado rápido. Había empezado a salir más a menudo, justificando compromisos escolares, reuniones con colegas, eventos a los que no le había pedido que la acompañara. Hasta entonces, Michael nunca había tenido motivos para dudar de su esposa, pero ahora había una sensación persistente que empezaba a crecer, como una pequeña piedra en el zapato que, al principio, parece soportable, pero con el tiempo se vuelve imposible de ignorar. Las noches, antes llenas de conversaciones y pequeñas rutinas entre ambos, empezaron a cambiar. Emily llegaba más tarde, alegando cansancio, y desaparecía para ducharse antes siquiera de saludarlo como era debido. Él notó que su perfume era diferente, no el que solía usar a diario, sino uno más intenso, reservado para ocasiones especiales. Sus gestos seguían siendo suaves, pero había una incongruencia en su tacto, una falta de compromiso en su abrazo. Michael intentó convencerse de que solo estaba imaginando cosas, de que era una época de más trabajo y responsabilidades, pero la incomodidad no lo dejaba en paz. Los niños empezaron a comentar sobre la menor presencia de su madre al final de la tarde. Sophie dijo que quería más cuentos para dormir, y Noah preguntó cuándo irían a la excursión al parque que Emily les había prometido. Michael aceptaba estas ausencias sin rechistar, pero en el fondo, se preguntaba si eran inevitables o si se habían convertido en una decisión. Aún así, mantenía la confianza que siempre había sido la base entre ellos, intentando creer que todo volvería a la normalidad. Fue una tarde lluviosa cuando se topó con algo que sacudió profundamente sus certezas. Buscando un documento en un cajón de su despacho, encontró un pequeño trozo de papel cuidadosamente doblado. La dirección escrita no le decía nada a primera vista, pero junto a él había una hora. Sin firma, sin explicación. El detalle que le oprimió el pecho fue que el papel estaba escrito a mano por Emily, una letra que conocía tan bien como su propio rostro. Se guardó la nota en el bolsillo, sin hacer comentarios en ese momento. No sabía si era mejor preguntar directamente o esperar a entender su verdadero significado. Esa noche transcurrió lentamente. Emily parecía normal, charlaba de trivialidades, se reía de los niños y actuaba como si nada estuviera fuera de lugar. Michael, en cambio, observaba cada gesto, cada pausa, cada cambio de tono. Cuando mencionó que al día siguiente habría una comida escolar para hablar de un proyecto especial, se limitó a asentir, pero en el fondo presentía que la nota y la cita no eran casualidad. Durmió poco, con la mente llena de posibilidades que no podía creer. Al día siguiente, decidió no ir directamente a casa después del trabajo. Esperó a que Emily saliera, elegantemente vestida, con un brillo en los ojos que hacía tiempo que no veía. La siguió en el coche, manteniendo la distancia, con el corazón latiendo más rápido en cada curva. Las calles iluminadas se reflejaban en la carrocería mojada, y trató de no pensar en lo que podría encontrar. La dirección lo condujo a un restaurante discreto, de esos que no se ven en los anuncios, pero que tienen su propio encanto y un ambiente íntimo. Michael aparcó al otro lado de la calle y observó. La puerta de cristal se abrió y vio a Emily recibida por un hombre desconocido. Alto, con porte seguro y una sonrisa íntima que no necesitaba palabras para ser entendida. Entraron juntos y él la acompañó hasta la mesa, rozándole suavemente la espalda, un gesto sencillo pero cargado de familiaridad. Michael permaneció en el coche unos minutos, intentando decidir qué hacer. Cada segundo le parecía un golpe, y su respiración agitada le dificultaba pensar. Finalmente, salió y cruzó la calle, sin prisa, pero con la certeza de que necesitaba mirarla a los ojos. El restaurante estaba iluminado con luces tenues, y el sonido de conversaciones en voz baja se mezclaba con el aroma de platos elaborados. La encontró sentada frente a él, sonriendo como hacía mucho que no le sonreía. Su mano descansaba sobre la mesa, cerca de la suya, casi tocándola. Emily tardó en notar la presencia de Michael. Al verlo, la sorpresa llenó su expresión. La sonrisa se desvaneció y se quedó inmóvil un instante, como si el tiempo se hubiera detenido. El hombre le devolvió la mirada, confundido, y Michael permaneció allí, sin sentarse, sin armar un escándalo, simplemente mirándola con silenciosa determinación. Intentó hablar, pero le temblaba la voz.
Su primera excusa llegó rápidamente, como ensayada. Dijo que era un amigo del trabajo, que la situación no tenía nada de malo. Las palabras le resultaron pesadas, poco convincentes. Michael no respondió de inmediato. Observó cada detalle, la forma en que juntaba las manos, el rubor en su rostro, la mirada desviada. No necesitó nada más para comprender lo que estaba sucediendo. Las mesas cercanas parecían ajenas, pero para Michael, el mundo estaba concentrado en ese momento. Respiró hondo, controlando la ira y las ganas de montar un escándalo. Habló en voz baja, con la firmeza de quien toma una decisión definitiva. Dijo que sabía lo que pasaba, que ya no necesitaba excusas y que se marchaba de su vida. Y, con un tono que dejaba claro que no había margen para la negociación, afirmó que se llevaría a los niños. Emily se quedó sin palabras. El pánico la invadió, pero no pudo decir nada para impedir que se marchara. Salió del restaurante con un gran peso sobre los hombros, pero también con una extraña claridad. No miró atrás. Cada paso al salir de aquel lugar era como cerrar un capítulo, aunque no sabía exactamente qué vendría después. La llovizna le humedecía la camisa, pero no le importaba. Al llegar a su coche, respiró hondo y guardó silencio, dejando que la realidad se asentara. Dentro, tras las puertas de cristal, Emily permanecía sentada, paralizada, con la mirada perdida. Y, sin que él lo supiera, lo que se escondía tras aquella traición era mucho más de lo que podía imaginar, algo que aún no había aflorado y que cambiaría para siempre la forma en que la vería, no solo a ella, sino también a todo lo que habían vivido juntos. La reunión tuvo lugar semanas después, cuando el peso de las decisiones ya había cambiado el rumbo de la vida de todos. Michael estaba en el parque con Noah y Sophie, disfrutando de una tarde soleada. Los niños corrían y reían, mientras él observaba desde la distancia, con la calma de quien empieza a encontrar un nuevo equilibrio. A su lado, la mujer que había entrado recientemente en su vida, Laura, sostenía a Sophie en brazos y le hablaba con cariño, como si ya fuera parte de la familia. Fue en ese momento que apareció Emily, de pie a pocos metros de distancia, observando la escena con una expresión que mezclaba anhelo, arrepentimiento y un toque de miedo. Su mirada recorría cada gesto, cada sonrisa, y era como si viera algo que una vez le perteneció, pero que ahora estaba definitivamente fuera de su alcance. Emily se acercó lentamente, como si dudara de ser bienvenida. Michael se dio cuenta y, con un gesto, les pidió a los niños que se alejaran para jugar. Laura, comprendiendo que algo delicado estaba sucediendo, se alejó con naturalidad, manteniendo la distancia. El silencio que se formó entre ellos no era hostil, pero cargaba con el peso de todo lo que había quedado sin respuesta. Emily respiró hondo antes de hablar, y su voz era baja, casi un susurro. Dijo que necesitaba disculparse, que sabía que las palabras no borrarían nada, pero que necesitaba al menos decir cuánto lo sentía. Michael escuchó sin interrumpir, con la mirada firme, pero sin la ira que temía encontrar. Cuando terminó, él respondió que la perdonaba y que ya no albergaba odio en su corazón, pero que la vida había seguido adelante y que ahora amaba a otra persona. Emily bajó la mirada y, durante unos segundos, el sonido de los niños jugando fue lo único que llenó el espacio entre ellos. Entonces, con voz vacilante, le dijo que había algo que necesitaba saber, algo que nunca le había dicho por miedo a arruinarlo todo aún más irreversiblemente. Michael frunció el ceño, inseguro de la necesidad de más revelaciones, ya que todo, al parecer, estaba resuelto. Pero su tono, lleno de urgencia y tristeza, le hizo prestar atención. Explicó que la noche que la vio en el restaurante, ese hombre no era solo un desconocido con quien se había involucrado emocionalmente. Era alguien que había sido parte secreta de su vida durante meses, y no solo por atracción o ligue. Emily reveló que, en un momento de debilidad, se había acercado a él buscando algo que sentía haber perdido en su matrimonio: atención, novedad, la sensación de ser deseada de nuevo. Pero, para su sorpresa, esa relación había comenzado de forma completamente calculada por su parte. Sabía quién era Michael, conocía detalles de sus vidas y se acercó a ella con un propósito que nada tenía que ver con el amor. Michael sintió que se le helaba el cuerpo mientras ella hablaba. Emily continuó, explicando que descubrió demasiado tarde que el hombre había sido amigo de la infancia de alguien que le guardaba rencor desde hacía mucho tiempo, algo que él mismo quizá ni siquiera recordaba. La cena, las conversaciones, las reuniones secretas,
todo había sido una trampa para hacerle daño, para atacar lo que más apreciaba. Cuando finalmente se dio cuenta, ya estaba demasiado involucrada como para echarse atrás sin que todo saliera a la luz. Intentó cortar el contacto, pero él amenazó con exponer fotos y mensajes, dejándola atrapada en una situación que se volvió insostenible. Y por eso, incluso esa noche, no pudo decir la verdad, porque no era solo una traición a su amor, sino también una humillación personal que temía admitir. Michael mantuvo la mirada fija en ella, sintiendo una mezcla de asco e incredulidad crecer en su pecho. Le preguntó por qué, incluso después de todo, nunca había venido a decírselo, y Emily respondió que, en el fondo, le avergonzaba admitir que había permitido que alguien se infiltrara en sus vidas de esa manera. Dijo que temía que la vieran no solo como infiel, sino también como ingenua y débil. Michael respiró hondo, asimilando cada palabra. Su ira inicial dio paso a un sentimiento más complejo, no había justificación para la traición, pero ahora veía que el agujero era más profundo de lo que había imaginado. Emily intentó acercarse, rozándole suavemente el brazo, y le pidió, casi rogándole, que creyera que, a pesar de todo, el amor que sentía por él nunca la abandonó. Dijo que se había dejado llevar por un momento de vulnerabilidad, que se había arrepentido desde el primer momento, y que nada de lo que había vivido con ese hombre había igualado lo que había perdido. Michael dio un paso atrás, sin agresividad, sino con la claridad de quien sabe que no hay vuelta atrás. Dijo que lo entendía, que creía en su arrepentimiento, pero que eso no cambiaba el hecho de que sus decisiones habían acabado con cualquier posibilidad de reanudar su vida juntos. Las lágrimas corrían por el rostro de Emily y parecía a punto de derrumbarse. Miró a los niños que jugaban a lo lejos y dijo que sabía que nunca podría recuperar el tiempo perdido, pero que esperaba al menos reconstruir algún tipo de relación sana por el bien de ellos. Michael asintió, diciendo que nunca obstaculizaría su relación con sus hijos, pero que, en cuanto a ambos, el capítulo estaba definitivamente cerrado. Emily lo comprendió. No hubo más discusiones, ni intentos de persuasión. Solo un silencio resignado que decía más que cualquier palabra. Mientras ella se alejaba, Michael la observó un instante, sintiendo el peso de todo lo que había aprendido. La revelación no borró el dolor de la traición, pero explicó la profundidad de la ruptura. Aún así, sabía que no podía dejar que lo consumiera. Cuando Noah y Sophie volvieron corriendo a su lado, Laura se acercó con una sonrisa serena. Y en ese instante, supo que estaba justo donde debía estar, dejando atrás el pasado, aunque sus cicatrices perduraran para siempre. Michael se sentó en el banco del parque unos minutos después de que Emily se alejara, observando su figura desaparecer entre los árboles. El aire se sintió repentinamente más frío, incluso con el sol aún alto, y se dio cuenta de que, a pesar de haber escuchado la verdad, había un vacío difícil de definir. Ya no era ira, ni pura tristeza. Era la sensación de enfrentarse a un capítulo cerrado que, por doloroso que hubiera sido, ya no tenía espacio para nuevas páginas. Los niños regresaron con él, riendo y sosteniendo globos que un vendedor les había regalado. Laura se acercó y le puso la mano en el hombro, sin preguntar nada, simplemente ofreciéndole esa presencia silenciosa que, en los últimos meses, se había convertido en un refugio seguro. Él le sonrió, una sonrisa pequeña pero sincera, y se levantó para irse, sintiendo que el día debía terminar lejos de cualquier sombra del pasado. En los días siguientes, Emily intentó mantener el contacto, aunque discretamente. Enviaba mensajes preguntando por los niños y si podía verlos el fin de semana, y Michael respondía directamente, impidiendo cualquier conversación que se alejara del tema de sus hijos. Había decidido no permitir que la reciente revelación desestabilizara la nueva vida que estaba construyendo. Laura, por su parte, mantuvo el tema al mínimo, respetando el espacio que él necesitaba para procesarlo todo. Sin embargo, existía un acuerdo tácito entre ellos: Emily seguiría formando parte de la vida de los niños, pero ya no tendría influencia sobre las decisiones de Michael. Una tarde, Emily pasó a recoger a Noah y Sophie de la escuela para una excursión. Michael aceptó, pero prefirió ir él mismo a dejar a los niños. Al llegar, encontró a Emily esperando afuera y notó que se veía más demacrada que antes. Tenía el rostro pálido y los ojos hinchados, como si hubiera estado llorando durante horas. No preguntó por qué, pero notó que quería hablar. Mientras los niños subían a su coche, ella se acercó y dijo, en voz baja,
que el hombre con el que había estado intentando contactarla de nuevo. Michael respiró hondo, sin mostrar sorpresa. Emily le explicó que él quería arreglar las cosas, pero que ella no quería y que temía sus reacciones. Michael escuchó en silencio y luego respondió que su vida ahora era su responsabilidad, que él no tenía intención de involucrarse, pero que, por el bien de los niños, esperaba que ella supiera cómo protegerse. Esta conversación dejó un residuo incómodo en Michael. No fue por amor ni por el deseo de salvarla, sino más bien por comprender que, de alguna manera, ella había entrado en un juego peligroso con alguien que nunca debió haber formado parte de sus vidas. En los días siguientes, se centró más en sus hijos y Laura. Empezaron a hacer planes juntos, un viaje corto a la costa, nuevas salidas de fin de semana, pequeñas reformas en la casa que ahora llevaba su presencia. Laura se convirtió cada vez más en parte de esa rutina, interactuando con los niños con paciencia y cariño, forjando un vínculo sólido que no necesitaba prisas. Unas semanas después, Michael y Laura asistieron a un evento comunitario en el barrio, un evento sencillo que reunió a muchas familias conocidas. Mientras charlaba con los vecinos, vio que Emily se acercaba con los niños de la mano. Sus miradas se cruzaron, y hubo una mezcla de incomodidad y aceptación. Los niños salieron corriendo a jugar juntos, y Emily se acercó, esta vez sin tensión. Preguntó si podían hablar un momento, y Laura, presintiendo el momento, se hizo a un lado para saludar a los demás. Emily empezó diciendo que estaba intentando reorganizar su vida, que había cortado por completo el contacto con el hombre y estaba centrada únicamente en el trabajo y sus hijos. Michael escuchó, pero no hizo preguntas. Simplemente dijo que esperaba que pudiera seguir adelante, porque, aunque el pasado aún dejaba huella, era imposible vivir mirando atrás. En ese momento, Emily hizo una pausa y respiró hondo, como si quisiera decir algo más pero decidiera no hacerlo en el último segundo. Cambió de tema, hablando de los niños, y la conversación terminó sin tensión. Sin embargo, Michael se quedó con la sensación de que aún había algo que ella ocultaba, algo que quizá nunca diría, y ya no le molestaba como antes. Sabía que no todas las verdades necesitan ser expuestas para avanzar. Con el paso de los meses, la vida empezó a adaptarse. Laura y Michael se acercaron cada vez más, creando momentos con la sencillez de la realidad. No había prisa, pero sí constancia, y eso, para él, era más valioso que cualquier pasión desbordante. Emily, en cambio, permaneció presente en la vida de sus hijos, pero con límites claros. Parecía comprender que el lugar que una vez ocupó junto a Michael ahora pertenecía a otra persona, y que nada podía cambiarlo. Sus interacciones se volvieron civilizadas, sin rencor, pero también sin intimidad. Un día, al recoger a Noah y Sophie del colegio, Michael se dio cuenta de que Laura había preparado una merienda especial para que todos comieran de camino a casa. Los niños se rieron y compartieron anécdotas del colegio, y mientras conducía, se dio cuenta de que esa era la paz que siempre había deseado, no la ausencia de problemas, sino la certeza de que quienes lo rodeaban estaban ahí porque querían estar, no porque tenían que estar. La traición de Emily había dejado heridas, pero también había abierto el camino a algo nuevo y más sano. Era extraño pensar que sin esa desolación, tal vez nunca habría encontrado ese nuevo camino. La última vez que Emily intentó decirle algo más personal fue un día normal, dejando a los niños en su casa. Se quedó un momento en la puerta, observando a Laura poner la mesa. Con una sonrisa triste, dijo que se alegraba de ver que estaba bien y que los niños estaban rodeados de cariño. Michael le dio las gracias, y ella añadió que, por difícil que hubiera sido aceptarlo, sabía que él merecía estar con alguien que estuviera con él en cuerpo y alma. Él simplemente respondió que todos lo merecen y se despidió. Al cerrar la puerta, se dio cuenta de que ya no sentía el peso de la vieja historia. Ahora comprendía con madurez que algunas relaciones terminan no porque nunca hayan sido valiosas, sino porque, en algún momento, alguien decidió arriesgarse con algo que no resistió el paso del tiempo. No olvidaría lo sucedido, pero tampoco permitiría que definiera quién era ni por qué podía seguir viviendo. La nueva vida que estaba construyendo con Laura, con los niños cerca, era la prueba de que incluso después de una dolorosa caída, es posible levantarse y encontrar algo genuino. Y esta vez, no iba a dejar que se le escapara. La vida parecía haber encontrado un nuevo ritmo tras la tormenta, pero como cualquier mar en calma, seguían llegando olas de vez en cuando para recordarnos que la paz nunca es absoluta.
Michael se mantuvo firme en su decisión de limitar su relación con Emily a lo estrictamente necesario para el bienestar de los niños. No buscaba la cercanía, pero tampoco creaba barreras innecesarias. Sus encuentros se dieron en situaciones prácticas, casi siempre breves, y cada uno tomó su camino poco después. Sin embargo, algo nuevo comenzaba a surgir, no un acercamiento, sino un dilema silencioso, algo que, para Michael, tocó lo más profundo de su conciencia. Empezó a notar que Noah y Sophie, a pesar de adaptarse a su nueva rutina, aún sentían una carga en la mirada que antes no existía. Parecían felices con Laura y reían con ella espontáneamente, pero había momentos de silencio cuando se mencionaba a su madre, como si hubiera un territorio emocional delicado que no sabían cómo manejar. Michael comprendía que no podía ocupar el lugar de Emily en sus vidas, así como ella nunca ocuparía el espacio que Laura estaba creando, pero se preguntaba hasta qué punto debía animarlos a mantener un vínculo más estrecho con su madre. Esta pregunta empezó a inquietarlo porque iba en contra del dolor personal que aún cargaba. Sabía que podía dejar que las cosas se desarrollaran con naturalidad, sin interferir, pero algo en su interior le decía que los niños necesitaban algo más que una interacción superficial. Era una batalla interna entre proteger su propio corazón y asegurar que sus hijos no crecieran con vacíos emocionales. Laura percibió esta inquietud y, aunque no intervino directamente, dejó claro que apoyaría cualquier decisión que priorizara el bienestar de los niños. Mientras tanto, Emily demostró sutilmente que intentaba cambiar. Ya no mencionaba el pasado, no pedía segundas oportunidades y, cuando estaba con sus hijos, se centraba por completo en ellos. Michael notó que evitaba cualquier comportamiento que pudiera generar desconfianza, como llegar tarde o cancelar citas sin explicación. Aún así, había una gran diferencia entre sus esfuerzos y la posibilidad de recuperar por completo la confianza perdida. No le cabía duda de que nunca volverían a ser pareja, pero empezaba a reconocer que quizás existía un nuevo tipo de relación, no romántica, sino humana, que debían construir por el bien de los niños. Esta comprensión se reforzó en un día aparentemente normal, cuando Noah tuvo un pequeño accidente en la escuela y necesitó puntos en la rodilla. Michael iba camino al trabajo cuando recibió la llamada, y al llegar al hospital, encontró a Emily ya allí, sentada junto a su hijo, tomándole la mano y contándole historias para distraerlo del dolor. Ella lo miró al entrar, y no hubo palabras. Solo un saludo silencioso que, de alguna manera, derribó parte del muro que había construido. Ver su cariño en ese momento despertó algo dentro de él, no en el sentido de reavivar sentimientos románticos, sino en el reconocimiento de que, a pesar de todo, existía un vínculo inquebrantable entre ellos, sus hijos. En los días siguientes, este recuerdo no abandonaba la mente de Michael. Empezó a reflexionar sobre el verdadero significado del perdón. Hasta entonces, el perdón que ofrecía había sido más una liberación personal que un puente hacia cualquier tipo de reconexión. Ahora, se enfrentaba a una decisión más compleja: usar este perdón como herramienta para construir una nueva relación de cooperación o mantenerlo simplemente como un hito que cerraba el pasado. No era una decisión sencilla, porque cualquier intento de acercamiento podía ser malinterpretado por Emily, y él no quería enviar mensajes contradictorios. Mientras reflexionaba sobre esto, la vida con Laura era estable. Ella ya formaba parte de la vida diaria de los niños, y su relación se basaba en el respeto y la comunicación. Sin embargo, Michael sabía que este dilema podría afectar su relación. Laura, siempre atenta, notó el conflicto y le preguntó directamente si aún sentía algo por Emily. Su respuesta fue clara: no. Lo único que le preocupaba ahora era el futuro emocional de Noah y Sophie. Laura lo escuchó con calma y le dijo que confiaba en él, pero que debía comprender sus límites para que esta conexión se concretara. El dilema moral se intensificó cuando Emily le pidió a Michael que la acompañara a una reunión en la escuela de Noah, creyendo que era importante que demostraran unidad como padres. Él dudó, pero aceptó, pensando que no se trataba de fortalecer el vínculo personal, sino de demostrar responsabilidad compartida. El día de la reunión, se sentaron uno al lado del otro y escucharon a los profesores hablar sobre el desempeño de su hijo. Fue un momento extrañamente familiar, como si, por unos instantes, hubieran regresado a sus roles anteriores, pero sin la intimidad que habían sentido. Al salir, Emily le dio las gracias sinceramente, y Michael se dio cuenta de que ese simple gesto había significado más para ella de lo que había imaginado.
En los días siguientes, empezó a considerar la posibilidad de proponer reuniones regulares entre ellos y los niños, no como una familia en el sentido tradicional, sino como padres capaces de compartir momentos importantes. Sin embargo, la idea le generaba un conflicto. Por una parte, quería proteger a Laura de cualquier incomodidad, y por otra, evitar que Emily interpretara esto como una oportunidad para recuperarlo. Al mismo tiempo, estaba seguro de que, para los niños, verlos juntos en ocasiones específicas podría brindarles la seguridad que aún anhelaban. Este pensamiento lo persiguió durante semanas, hasta que un suceso inesperado lo avivó aún más. Sophie fue elegida para participar en una función escolar y, con expresión de ansiedad, pidió que ambos estuvieran presentes para verla. Michael sintió el peso de la petición. No había forma de negarse sin decepcionar profundamente a su hija. Así que habló con Laura, quien, para su sorpresa, le dijo que no veía ningún problema, siempre que quedara claro que era lo mejor para los niños. El día de la función, Michael y Emily se sentaron uno junto al otro entre el público, mientras los niños los buscaban entre la multitud. Cuando Sophie subió al escenario y sonrió al verlos juntos, sintió una mezcla de orgullo y alivio. Por unos minutos, el pasado dejó de importar, y solo quedó el presente, con su hija radiante y segura de contar con su apoyo. Al final del evento, no hubo abrazos ni intercambios de palabras cargadas de emoción. Solo un saludo respetuoso y la sensación de que, quizás, esa era la clave para lidiar con lo que quedaba, no borrar el pasado, sino encontrar la manera de vivir con sus cicatrices. Michael sabía que, al permitir estos momentos, estaba caminando sobre una delgada línea. El equilibrio entre preservar una nueva vida y darles a los niños lo que necesitaban requeriría atención constante. Pero también sabía que, si quería construir un futuro sólido para todos, tendría que afrontar este desafío con madurez. Y aunque aún quedaba mucho camino por recorrer hasta el final de esta historia, comenzaba a comprender que, a veces, el verdadero resultado no está en ganar o perder, sino en aprender a vivir con lo que el destino te depara. La rutina encontró un ritmo más estable después de la presentación escolar, como si el hogar y el cariño hubieran aprendido un nuevo idioma que todos, poco a poco, empezaban a comprender. Aún así, había inevitables intersecciones, puntos de contacto que requerían cuidado y decisión. Michael empezó a planear un fin de semana con Laura y los niños en la costa, un viaje corto para despejar la mente de todos, cuando Noah preguntó en el asiento trasero del coche si su madre podía pasar al menos un día con ellos, no en el mismo lugar, sino en el mismo viaje, porque quería mostrarles el mar a ambos a la vez. Quería que sus padres vieran el gol que había prometido marcar en la arena y que su hermana construyera un castillo con todo cerca. Michael agarró el volante con fuerza, y la respuesta no llegó de inmediato. Laura percibió la tensión y rompió el silencio con un tono amable y modesto, diciendo que podrían pensar en una manera de hacerlo especial para los niños sin confundir las cosas, que tal vez un día de playa compartido, con acuerdos claros y horarios fijos, sería posible. Michael la miró con recelo, agradecido, pero preocupado por abrir puertas que había decidido mantener cerradas. Esa noche, mientras los niños dormían, le habló en voz baja a Laura, admitiendo que temía que un gesto hacia sus hijos se convirtiera en un mensaje engañoso para Emily. Laura, con la calma que le había inculcado, le respondió que los mensajes engañosos solo ocurren cuando los límites no son claros, que él podía manejarlo con la firmeza que había demostrado, y que si realmente fuera por el bien de Noah y Sophie, ella estaría allí, no como un personaje secundario, sino como parte de la nueva familia que se estaba formando. La invitación a Emily fue directa y sin lugar a dudas, escribió que Noah y Sophie querían pasar un día en la playa con los dos cerca, que Laura también estaría allí, que los horarios se coordinarían y que tenía la intención de centrarse en los niños. Emily tardó un poco en responder, y cuando lo hizo, le dio las gracias brevemente, diciendo que solo iría si no incomodaba a nadie y que respetaría todos los límites. El día señalado, el cielo se despejó lo suficiente para una mañana radiante, el viento soplaba suavemente y el mar parecía llamar a los niños por su nombre. Noah corría con su pelota a los pies, Sophie arrastraba su cubo de colores, y Michael, al ver a Emily acercarse con una toalla y protector solar en las manos, sintió algo extraño. Ya no me duele, pensó, y esa comprensión le trajo alivio y responsabilidad. Emily se detuvo a unos pasos y dijo que estaba agradecida por la oportunidad de ver a sus hijos así, sin tensión, que era consciente de su lugar y no quería perturbar lo que allí crecía. Laura se acercó, sin frialdad ni intimidad forzada, sino con respeto,
y dijo que lo importante era que Noah y Sophie se divirtieran, que podían empezar a construir juntos los cimientos del castillo de arena mientras Michael ayudaba a marcar los postes. Emily asintió y, por primera vez en mucho tiempo, los 4 adultos hicieron algo coordinado sin herir sentimientos. Hubo breves intercambios, pero llenos de lo verdaderamente importante. Cuando Noah marcó un gol, corrió primero hacia su padre, luego hacia su madre y finalmente abrazó a Laura como si uniera 3 partes de su corazón en un solo gesto. Emily sonrió con lágrimas en los ojos y dijo que jugaba con más libertad, y Michael respondió que el niño parecía respirar mejor cuando sentía que todos a su alrededor estaban en paz, y Laura añadió que la paz no es la ausencia de historia, sino la forma en que la llevamos sin dejar que nos agobie. Emily guardó silencio un largo segundo y murmuró que quería aprender esto, que intentaba aprender sin pedir nada a cambio. La marea subió poco a poco, y con ella llegó un dilema que Michael había estado posponiendo. Se acercaba el cumpleaños de Sophie, y la niña había pedido una pequeña fiesta en casa, con pastel de chocolate y música en el patio. La petición vino con un tímido añadido, de esos que hacen los niños mirando al suelo, como si el mundo pudiera negarlo, que su madre podía ayudar a colgar las banderas porque siempre lo hacía recta y sin caerse. Michael tragó saliva con dificultad. Invitar a Emily al espacio que ahora también era de Laura era más que un gesto logístico, era una postura ante el presente, el pasado y las fronteras. Había hablado con Laura esa tarde, con la arena aún pegada a las espinillas, y había sido sincero sobre su miedo a lastimarla. Laura apoyó la cabeza en su hombro y le susurró que le dolería más negarle a su hija un simple deseo por un orgullo que ya habían dejado atrás, que la confianza se demuestra en las pequeñas escenas cotidianas, no en los grandes discursos. El día de la fiesta, Michael planeó el horario como un mapa. Emily llegaría temprano para ayudar a Sophie con las banderas y se iría justo después de la canción de cumpleaños, cuando llegara la familia de Laura. No fue una despedida elegante, fue una maniobra emocional para asegurar que nadie se viera en apuros. Emily llegó a la hora acordada con una bolsa de cintas de colores y una sonrisa contenida. Sophie se le subió al cuello y empezó a darle órdenes fingidas sobre dónde debía ir cada cosa, y Emily respondió con humor que obedecía a los jefes pequeños que eran buenos en lo que hacían. Michael los observaba desde la cocina, removiendo el glaseado, y se dio cuenta de que, por primera vez, ese tipo de coexistencia parecía posible. Hubo una conversación inesperada cuando Laura llegó un poco antes de lo previsto y encontró a Emily estirando la cinta en el marco de la puerta. Ambas intercambiaron miradas por un momento que podría haber sido incómodo, pero no lo fue. Laura dijo que la cinta se vería mejor si se movía un dedo hacia la izquierda, y Emily, sin disculparse, movió un dedo hacia la izquierda y sonrió. En el patio trasero, entre globos y confeti, Laura se acercó y habló con la sencillez de quien no discute: vamos a proteger a estos dos juntos, tú a modo de madre, yo a modo de vida me trajo a ser, y Emily, con un pequeño asentimiento, respondió que entendía y que estaba agradecida de ver a los niños seguros y cariñosos con todos allí. La fiesta de cumpleaños fue una de esas escenas que se quedan grabadas en la memoria por los detalles. Sofía apretando los ojos para soplar, Noah tamborileando en el plato, Michael intentando contener la emoción cuando su hija susurró que era el mejor pastel del mundo, y Emily, a unos pasos de distancia, lo suficientemente lejos para no interrumpir, lo suficientemente cerca para que la niña pudiera cruzarse con su mirada. Cuando el timbre anunció a los primeros invitados de la familia de Laura, Emily cogió su bolso y les indicó que se marchaban. Michael la acompañó hasta la puerta, y ella le pidió un minuto, no para recordar el pasado, sino para hacerle una petición que le pesaba con el peso de las decisiones de los adultos. Si algún día los niños querían dormir en su casa el mismo fin de semana que estaban con su padre, consideraría relajar la rutina, no por ella, sino por ellos, porque a veces el corazón de un niño no entiende de calendarios. Michael respiró hondo, miró hacia el patio trasero donde Laura bailaba con Sophie, fingiendo un paso torpe, miró a Noah explicando las reglas de un juego a dos primos y respondió que sí, que habría flexibilidad, siempre que se respetaran los acuerdos y se hablara de todo sin ambigüedades. Emily apretó los labios en un silencioso agradecimiento y se alejó con paso ligero, como quien por fin aprendió a irse antes de arruinar un buen momento. Los días siguientes trajeron otra encrucijada, menos visible y más íntima. Michael había estado guardando fotos antiguas, cartas y el álbum de bodas en una caja de madera al fondo de su armario. La caja parecía contener una energía que ya no quería en el nuevo hogar que estaba creando, pero tampoco se atrevía a tirarla porque también contaba la historia de Noah y Sophie.
Un sábado lluvioso, sacó la caja del armario, la puso sobre la mesa del salón y se quedó allí, observando mientras Laura recogía las migas del desayuno. Dijo, sin pedir consejo, que quizás era hora de devolverle algo a Emily, no como un gesto de bondad, sino como un gesto simbólico de poner todo en su lugar. Laura, que odiaba llamaba esa caja por la misma razón, respondió que si creía que era el momento adecuado, ella estaría allí mientras lo hacía. Michael llamó a Emily y le pidió que pasara esa tarde a recoger algunos objetos que creía que tendrían más sentido para ella. Emily llegó discretamente, sin perfume fuerte ni maquillaje excesivo, y al ver la caja, lo entendió sin necesidad de que él le diera explicaciones. La abrieron juntos, sacando fotos que mostraban los primeros pasos de Noah y las pequeñas manos de Sophie, y Emily tocó las imágenes con una delicadeza casi reverente, diciendo que a veces también necesitaba recordar que, a pesar de la ruina, había habido tanto amor allí. Michael respondió que el amor sí existía, pero que su existencia no redime las decisiones que le faltaron al respeto, y que, en ese momento, lo más honesto era reconocer ambas partes sin intentar recomponerlas. Entonces llegó la conversación que se arremolinaba entre los tres adultos como una brisa que insistía en escabullirse, el futuro de Michael y Laura. No era una propuesta ni un anuncio oficial, sino un paso concreto hacia algo ya visible. Michael no quería convertir la casa en un campo minado de inseguridad para los niños ni para Laura, así que propuso una cena sencilla, solo los cuatro, en la sala, para hablar de los cambios que irían llegando poco a poco, más cajones para Laura, un calendario con cada uno de sus hitos, decisiones compartidas sobre la escuela, las vacaciones y la rutina. Noah gritó que lo importante era que nadie se peleara por los cepillos de dientes, y Sophie preguntó si cabrían más libros de cuentos en más cajones. Laura rió, Michael sintió que se le ensanchaba el pecho y prometió que habría espacio para todo lo real. Emily no estaba allí esa noche, por decisión propia, y más tarde se enteró por mensaje de texto de lo que se había decidido. Ella respondió que apoyaba el nuevo círculo que se estaba formando, que quería estar al margen sin intentar ponerse en el centro y que si en algún momento se equivocaba en su tono, le gustaría que la corrigieran, no por dureza, sino por cuidado. No todo salió bien. Un fin de semana, Noah pidió pasar la noche en casa de su madre fuera del horario acordado porque quería presumir de un proyecto de ciencias que estaba preparando y no quería desmontarlo para llevárselo a casa. Michael dudó, no por el trabajo, sino porque sentía que estaba cediendo a una improvisación que podría convertirse en la norma. Invitó a Laura a la reunión y luego llamó a Emily con Noah a su lado, y le dijo que estaría de acuerdo, siempre y cuando Noah regresara para el torneo de fútbol al día siguiente a las 9 de la mañana, sin retrasos ni excusas. Emily aceptó y cumplió, y el cumplimiento exacto del acuerdo, repetido varias veces, comenzó a cimentar una nueva confianza pragmática que no requiere amor para existir, solo constancia. Fue durante este periodo que ocurrió una escena breve y decisiva. Emily se encontró con Laura, por casualidad, cuando salía del mercado. Los dos se encontraron en pasillos estrechos, cada uno con una cesta en la mano. Emily empezó a alejarse para evitar el encuentro, pero se dio la vuelta, se detuvo y dijo en voz baja que sabía que era incómodo dar las gracias, pero que necesitaba decir que la forma en que Laura miraba a los niños, sobre todo cuando nadie la veía, había calmado partes de ella que quizá nunca se calmarían del todo. Laura, sin adornos, respondió que los niños eran su punto de encuentro y que, si estaban bien, las dos mujeres podrían vivir en el mismo mundo sin guerra. Se separaron del pasillo y continuaron. Con la llegada de la primavera, llegó una nueva invitación, esta vez del colegio, una actividad al aire libre donde los padres ayudarían a montar tiendas de campaña con sus hijos y pasarían unas horas en un picnic colectivo. El viejo miedo a la confusión atormentaba a Michael, pero Noah y Sophie, con un brillo en los ojos, invitaron a los tres adultos a ir, cada uno con una función diferente porque, según la maestra, los equipos que mejor se reparten las tareas construyen las tiendas más resistentes. Michael rió ante la metáfora involuntaria y aceptó. Ese día, él trajo las estacas y el manual, Laura se encargó de la merienda, Emily de las mantas y los faroles. Montaron una tienda de campaña a la que Noah nombró con las iniciales de todos, y Sophie colgó pequeños adornos en la entrada. Cuando la lona por fin se asentó, Michael se dio cuenta de que, en la práctica, estaban creando justo lo que la vida les exigía, una estructura donde los niños pudieran refugiarse, unidos por diferentes manos, en silencio y colaboración. Es en este movimiento donde el dilema moral cobra forma definitiva para Michael,
la línea entre no negarles a los niños la presencia de su madre y no permitir que su presencia perturbe la vida que construye con Laura. Constantemente se encuentra en situaciones que requieren decisiones rápidas y delicadas, como aceptar una invitación a un evento escolar al que Emily también asistirá, o decidir si los niños pueden llevar viejos recuerdos a casa de su madre sin que esto se convierta en una puerta a un discurso melancólico. Ajusta su brújula cada semana, pero descubre una brújula interna: quienes actúan por lealtad al futuro de sus hijos nunca cometen un error irreparable. Una noche, sentados en el porche, le dice a Laura que teme herirla sin querer al elegir lo mejor para los niños, y Laura, con la honestidad que mantiene, responde que sentimos dolor, pero evitamos la confusión con claridad, que si él sigue nombrando lo que hace y por qué, nada podrá derribarlos. Michael se da cuenta de que allí se encuentra el ladrillo más importante de lo que se está construyendo, la confianza que no requiere perfección, solo verdad. Al final de este tramo de camino, cuando la luna parece más grande de lo habitual y los niños duermen tras un largo día de risas y tareas, Emily le escribe un breve mensaje a Michael diciéndole que ha solicitado el traslado a una escuela en otro barrio, no para alejar a sus hijos de ella, sino para ver la vida desde otra perspectiva y evitar pasar cada día por los mismos lugares que le recuerdan sus errores. Le gustaría almorzar con Noah y Sophie para contárselo, pedirles ideas sobre cómo organizar sus horarios y escuchar sus opiniones. Michael lee, piensa, mira a Laura, quien recibe la noticia con un sí silencioso, y asiente. Reconoce, sin decirlo, que Emily está aprendiendo la construcción más difícil, la de una conciencia que elige la renuncia como prueba de amor por sus hijos, no como lástima. Acepta que estará en este almuerzo, no como confidente, ni como amigo íntimo, sino como un padre que presencia como la madre de sus hijos finalmente elige la responsabilidad sin público. Y cuando llega la hora del almuerzo, en un restaurante sencillo y luminoso, con servilletas de papel y vasos de cristal que tintinean al tocarlos, Noah pregunta si la distancia cambiará su forma de jugar los fines de semana. Sophie quiere saber si hay espacio para plantar flores en la nueva escuela. Emily responde con precisión que nada cambia su derecho a ser amados, que la dirección no determina la longitud del abrazo. Michael, con la calma que tanto tardó en encontrar, agrega que su hogar siempre tendrá la puerta y el horario adecuados, y que la vida puede cambiar el marco, pero la pintura interior permanece. Se van de la mano, cada uno por su lado, y la historia, que parecía ya haber encontrado la calma, aún guarda un último temblor, porque decisiones como estas, firmes y serenas, a menudo exigen poner a prueba el destino. El teléfono de Michael vibra con un breve mensaje del ayuntamiento anunciando un cambio en el calendario escolar y una propuesta para una actividad conjunta, algo que requerirá otra ronda de conversaciones, ajustes y decisiones. Sonríe levemente, no porque le resulte fácil, sino porque sabe que, de ahora en adelante, hay un método y, sobre todo, un propósito. Y mientras la tarde cae lentamente, con la luz dorando las fachadas, la vida se prepara para el desenlace que exige valentía y ternura a la vez, como si dijera, sin fanfarrias, que el verdadero final no es un punto, sino la línea que decidimos trazar cuando comprendemos el lugar exacto de cada persona en nuestra historia. El invierno llegó con viento cortante y días más cortos, trayendo un silencio diferente a la vida de todos. Emily se había mudado al nuevo barrio hacía unos meses, y la distancia física parecía haber reorganizado también la distancia emocional entre ella y Michael. Las visitas de los niños continuaron según lo previsto, con horarios respetados y una comunicación clara, sin interferencias ni segundas intenciones. Con cada encuentro, Emily parecía más consciente de su lugar en sus vidas, más firme en sus responsabilidades y menos inclinada a buscar cualquier tipo de reconciliación. Había una extraña calma en ello, una aceptación que no llegaba de repente, sino que provenía de la comprensión de que algunas cosas, una vez rotas, no pueden restaurarse a su estado original, solo transformarse en algo diferente. Laura se había convertido en una presencia innegable en su vida diaria. No solo por su relación con Michael, sino también por cómo se había ganado el cariño y la confianza de Noah y Sophie. Ya la buscaban para pedirle consejos sobre cosas sencillas, compartían sus pequeñas victorias del día y la invitaban a ver sus actuaciones. Michael observaba esto con una mezcla de gratitud y cariño, entendiendo que el amor y los lazos se construyen con paciencia, y que su presencia había sido esencial para que sus hijos se sintieran seguros en medio de tantos cambios. Sabía que, en un mundo ideal, los niños podrían crecer con todos los adultos a su alrededor trabajando en armonía, pero también sabía que la vida no se compone de ideales, sino de decisiones diarias, y las suyas se estaban volviendo cada vez más firmes.
El dilema moral que lo había atormentado desde la separación encontró un equilibrio. Michael aprendió a identificar cuándo debía ser flexible y cuándo permanecer rígido, pensando siempre en lo mejor para Noah y Sophie. Ya no le guardaba rencor a Emily, pero tampoco tenía margen para que influyera en su vida más allá de lo concerniente a los niños. Esta claridad le dio una libertad serena y comenzó a visualizar el futuro sin el peso del pasado. Decidió que era hora de formalizar su vida con Laura, sin prisas, sino con la certeza de que ella ya formaba parte de su historia. La propuesta se llevó a cabo en un ambiente íntimo, sin mucha gente. En una noche tranquila, con los niños ya dormidos, Michael invitó a Laura al balcón, donde la luz amarilla y el suave frescor creaban un ambiente acogedor. Habló breve pero sincero, diciendo que quería construir el resto de su vida con ella, que quería que los niños crecieran con la imagen de un hogar sano y estable, y que no había nadie más con quien preferiría compartir ese viaje. Laura, conmovida, aceptó, y en ese momento, sintió que cerraba la última puerta que aún conectaba el presente con el pasado. Cuando Noah y Sophie se enteraron, reaccionaron con genuina alegría. Preguntaron si podían ayudar a elegir algunas cosas para la ceremonia y si Laura podía continuar con los cuentos antes de dormir. Fue un momento de unidad que le demostró a Michael que, a pesar de todo lo que habían pasado, el amor verdadero y el cariño constante habían prevalecido. Decidió que la ceremonia sería pequeña, solo con familiares y amigos cercanos, y que Emily estaría invitada, no por obligación, sino porque era la madre de sus hijos y tenía derecho a verlos en un día tan importante para la familia. El día de la boda fue frío pero soleado. Emily llegó con los niños, elegante pero discreta. Saludó a Laura con una cálida sonrisa y le entregó a Sophie un pequeño ramo para que lo llevara en la procesión. No hubo largos discursos, pero durante la recepción, Emily se acercó a Michael y le dijo que realmente deseaba que fuera feliz. No había tristeza en su voz, solo la serenidad y el cansancio de quien había aprendido, a las malas, el valor de perder algo que nunca regresa. Michael le dio las gracias y le respondió que todos merecen paz en sus corazones, y que él deseaba lo mismo para ella. Con el tiempo, Emily construyó una vida nueva y más tranquila, lejos de las miradas indiscretas de antes. Empezó a dedicar más tiempo a su carrera y a sus proyectos de voluntariado, encontrando sentido al dedicar su tiempo a algo más grande que ella misma. Permaneció presente para Noah y Sophie, y su relación con Laura se volvió respetuosa y funcional. No era una amistad cercana, pero sí cooperación, y eso era suficiente para mantener un ambiente saludable para los niños. Sabía que nunca recuperaría lo perdido, pero comprendía que, al menos, no podía perder nada de lo que aún poseía. Noah creció observándolo todo con atención, aprendiendo que el amor no se trata solo de momentos felices, sino también de decisiones firmes cuando las cosas se ponen difíciles. Sophie, con su energía contagiosa, aprendió que la lealtad es un regalo que no se le da a cualquiera, y que la familia se compone de quienes están dispuestos a cuidar, no solo de quienes comparten la misma sangre. Ambos se convirtieron en el vínculo que, de alguna manera, mantenía a todos conectados, incluso en roles diferentes. Michael, al mirar atrás, sabía que el camino había sido arduo, pero también sabía que había llegado a un lugar seguro. Comprendió que el amor que compartían con Emily existía, pero que las malas decisiones pueden erosionar incluso los cimientos más sólidos. Con Laura, encontró no solo un nuevo amor, sino un nuevo significado para la unión. Aprendieron a construir juntos sin miedo a las viejas ruinas, y esto se reflejó en cada pequeño gesto de su vida diaria. El destino de cada familia finalmente estaba decidido. Emily, consciente de que sus decisiones le habían costado cara, pero con la dignidad de seguir cuidando a sus hijos; Laura, consolidada como parte inseparable de esa familia; Noah y Sophie creciendo con la certeza de saberse amados y protegidos; y Michael, finalmente en paz, con un hogar que representaba no solo el amor sino también la estabilidad que siempre quiso ofrecer a quienes amaba. Y esta historia termina con una lección que resuena mucho más allá de los personajes. La traición no es solo un acto momentáneo, es una decisión que crea profundas rupturas que perduran en el tiempo y cambian el curso de vidas enteras. No solo destruye el amor entre dos personas, sino que también socava la confianza de quienes las rodean. Una vez rota, la confianza nunca vuelve a ser la misma, y se necesitan más que palabras para reconstruir algo. A veces, hay que aceptar que algunas pérdidas son permanentes. Comenta qué te pareció esta historia, comparte tu opinión, queremos saber cómo te conmovió.
No olvides suscribirte al canal para ver más historias intensas y emotivas como esta. Y recuerda, aquí no toleramos ningún tipo de traición. Historias como esta son una advertencia sobre cómo las decisiones imprudentes pueden destruir hogares, familias y sentimientos que parecían inquebrantables. Que te sirva de reflexión para nunca poner en riesgo lo que realmente importa.